No es ninguna novedad que el ser humano cada vez, a través de su alimentación, a través de los hábitos, a través del estilo de vida, acumula un mayor nivel de toxinas en el organismo. Ahora, el problema por el que ves tantos tipos de depuraciones, tantos videos, tantas estrategias, tantos blogs sobre eliminar tus toxinas, tiene que ver específicamente con un mecanismo que está en la base de la generación de todas las enfermedades crónicas, que es una enfermedad crónica en tu organismo, que es una enfermedad que va a convivir con vos durante mucho tiempo, desde cáncer, patologías cardiovasculares y un montón de otras enfermedades, están ligadas en general a dos tipos de problemática a nivel celular, que es la acumulación de toxinas por un lado y el déficit nutricional de sustancias esenciales para una actividad determinada por otro. Dentro de lo que tiene que ver con toxinas, lo que vos tenés que entender es que las toxinas a tu organismo entran a través de dos sistemas. Entran a través del sistema respiratorio o entran a través del sistema digestivo. Si nosotros sacamos la piel como elemento de absorción de toxinas, que si bien existe es muy menor en porcentaje, los dos mecanismos más básicos de generación, de acumulación de toxinas en tu organismo van a ser eso, van a ser respiratorio para todo lo que son gases y obviamente lo digestivo para todo lo demás. Si te avivás de esto me vas a decir, obviamente la enorme mayoría de toxinas que entran a nuestro organismo entran por vía digestiva. Así que hoy vamos a ver qué tipos de depuraciones tenemos para eliminar las toxinas de nuestro organismo y así prevenir enfermedades crónicas y para qué tipo de síntomas me sirven. Como te decía antes, tus toxinas van a entrar a dos tipos de sistemas, al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Por un lado, para el sistema respiratorio hay un tipo de limpieza muy poco conocida que se llama ProETS, que es una limpieza muy útil para alergias, para acumulación de mucosidad en los senos paranasales, para la rinitis crónica, obviamente para la sinusitis, y que básicamente es solución salina inyectada a presión por los senos paranasales y extraída por el otro lado de tus fosas nasales. Este proceso, que es extremadamente simple y que lo hacen un montón de otorrinolaringólogos, lo que te permite es limpiar de manera repetitiva los senos paranasales para disminuir la inflamación, para disminuir la sinusitis crónica, para bajar el impacto de las alergias en las vías respiratorias, un montón de efectos positivos en un proceso de limpieza y de eliminación de toxinas del sistema respiratorio que no tiene efectos negativos, que no tiene efectos secundarios. Lamentablemente no existe un mecanismo para limpiar pulmones específicamente y a nivel respiratorio lo único que tenemos son sistemas de limpieza o de depuración de toxinas para los senos paranasales y las vías aéreas superiores. Pero, por suerte, la gran mayoría de las toxinas que entran a mi organismo entran por vía digestiva y en vía digestiva sí tenemos un montón de mecanismos depurativos que vos podés hacer gratis, que podés hacer en tu casa, que no tienen riesgo y que siempre van a ser beneficiosos para tu salud a largo plazo. Para entender este concepto, seguime en el siguiente ejemplo. Comes una comida rica en toxinas, rica en sustancias que vos querrías evitar acumular en tu organismo. Eso pasa por vía digestiva, es absorbido en general a nivel de intestino delgado en tu mucosa intestinal. Ahora, supongamos que hay una parte que no es absorbida, va a continuar el tránsito intestinal desde esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, y si no se eliminó por materia fecal, va a ser acumulada en colon. Si yo acumulo toxinas en colon, voy a alterar mi flora bacteriana, voy a lastimar la pared de la mucosa de colon, dando lugar a generar posiblemente enfermedades, como pasa mucho con la proteína animal que empieza a generar putrefacción cuando se acumula. Y ahí es donde entra la limpieza colónica. La limpieza colónica es una limpieza que funciona parecido a lo que se llama osmosis inversa. Un sistema de filtración, en este caso en el que entra agua a tu cuerpo por colon, y lo que hace tu colon justamente es estimular el peristaltismo de la musculatura del colon, permitiéndole eliminar sustancias tóxicas, permitiéndole eliminar proteína animal no digerida que esté adherida a las paredes de la mucosa y obviamente también va a llevar a que vos barras la flora intestinal que vos tenés en colon. Con lo cual, ¿cuándo me va a convenir hacer una limpieza colónica? Me va a convenir cuando yo estoy al principio de un cambio de flora intestinal para hacer un reseteo de mi flora intestinal borrando la flora que yo ya tengo y pudiendo incorporar una nueva flora para hacer el cambio más rápido. Me va a servir cuando yo tuve un historial de alta cantidad de proteína animal en mi ingesta con un mal mecanismo digestivo o cuando tengo constipación, pero no me va a convenir realizarla seguido si yo estoy tratando de obtener una nueva flora intestinal. ¿Por qué? Porque si yo quiero mejorar mi flora y hago la limpieza colónica muy seguido, estoy constantemente eliminando mi flora. Por eso ahí tenés los momentos en los que es ideal utilizarla y los momentos en los que no es ideal utilizarla.
Por otro lado, como te decía, la gran mayoría de las toxinas que absorbes se absorben en la mucosa de intestino delgado, con lo cual esto lleva a dos problemas. Lleva a la permeabilidad intestinal, que le permite a tu cuerpo la entrada a toxinas, a bacterias, a cosas que vos normalmente no querrías absorber, y para esto te sirve hacer una limpieza de intestino delgado y algún mecanismo que subsane la permeabilidad intestinal. La limpieza de intestino delgado es una limpieza extremadamente antigua, se usa en Ayurveda de hace miles de años y la puedes encontrar con el nombre de Shamprakshalama. Es una limpieza que sinceramente es gratis, es muy fácil de hacer, pero es fea sintomáticamente, porque en general se prepara agua con sal y eso suele generar una diarrea muy importante, que te permite limpiar la mucosa de intestino delgado por completo. Y de hecho, en Ayurveda se considera que la limpieza está terminada cuando el agua sale del mismo color del que entró. Con lo cual imagínate que no es nada agradable, pero si vos tenés un problema de absorción intestinal o tenés un problema de permeabilidad, va a ser muy útil hacer la limpieza de intestino delgado y después combinarla con otras herramientas que te permitan reparar la permeabilidad intestinal, como puede ser caldo de huesos o colágeno o glutamina. Por otro lado, ¿qué pasa con las toxinas que vos ya absorbiste en tu organismo y que ya pasaron la mucosa intestinal y llegaron a sangre? Esas toxinas normalmente van a tener dos sistemas de filtración muy importantes, que van a ser el sistema de filtración hepático y el sistema de filtración renal. Estos dos sistemas de filtración, normalmente el hepático suele ser más importante, ya vas a entender por qué, lo que hace es toma todo el flujo venoso que llega de intestino delgado y de intestino grueso que absorbió todos los nutrientes que vos consumiste y pasan a través de una vena que se llama vena porta al sistema hepático. En tu hígado vos vas a metabolizar un montón de los nutrientes que vos consumiste y obviamente también las toxinas. Pero ¿cuál es el problema? Tu cuerpo no está adaptado a ser eficiente en la eliminación de toxinas que se supone que vos nunca deberías haber comido en primer lugar. Entonces lo que hace tu hígado es metabolizar las cosas pero en orden de prioridades y suele darle más prioridad a los hidratos de carbono y al alcohol, del cual extrae energía más rápidamente, luego a las grasas y por último a las proteínas. Este orden es importante porque si yo me excedo en hidratos de carbono, me excedo en cantidad de alcohol, mi cuerpo no va a tener la capacidad de metabolizar las grasas como corresponde y me va a llevar a lo largo del tiempo a hígado graso. Por otro lado, las proteínas que vienen en tercer lugar, afortunadamente tienen un sistema de filtración alternativo que es el sistema de filtración renal, pero en donde van a hacer daño. Si vos comés normalmente una alta cantidad de proteínas y no tenés el sistema de filtración renal en condiciones, vas a tener un problema en cuanto a la acumulación de proteínas y vas a empezar a dificultar tu filtración porque empiezas a tapar tu sistema de filtración con el exceso de proteínas. Por eso es común que escuchemos que quien tuvo alguna cirugía en la que se le extrajo un riñón puede consumir menos proteínas que una persona normal, simplemente porque no tiene un sistema de filtración correcto. Ahora, la eliminación de toxinas a nivel hepático va a existir solamente después de que haya hecho toda la metabolización de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas y le sobre energía y resto a tu hígado para encargarse de esto, con un sistema de eliminación de toxinas que está basado en una molécula que se llama citocromo P450 y sobre todo en el glutatión, que afortunadamente vos podés tomar como suplemento para mejorar la capacidad depurativa de tu hígado. Ahora, simplemente por la cantidad enorme de funciones que tiene tu hígado, si yo tuviera que hacer una sola de todas las depuraciones que te voy a nombrar, seguramente elegiría la hepática. Existen muchos tipos de depuración diferentes, con hierbas, con silimarina y cardomariano, con diferentes tipos de procesos. El proceso más útil va a ser un proceso de eliminación física, una situación en la que vos ayudás a tu hígado a expeler a través de los canales normales que tiene de excreción del colédoco por donde sale la bilis para permitirle a tu hígado eliminar sustancias tóxicas. Ese proceso es increíblemente fácil de hacer y te sirve si vos tenés un problema hormonal, porque en el hígado se inicia la producción de un montón de hormonas sexuales, te sirve si vos tenés una acumulación de grasa en tus vísceras, te sirve si vos tenés un problema de balance del colesterol. Hay muchas situaciones en las que va a ser muy positivo hacer una limpieza hepática. Una limpieza hepática es gratis, se hace en tu casa. Si vos no tenés cálculos en la vesícula biliar, no tiene riesgos. Y puedo aprovechar en este momento, si estoy encerrado en mi casa por el coronavirus, para aprovechar estos días y poder hacer la limpieza hepática como corresponde o hacer un proceso depurativo, ¿por qué no?, de varias depuraciones diferentes para aprovechar este momento y eliminar toda la cantidad de toxinas que yo pueda de mi organismo y funcionar mejor. Vos imagínate que hacer un proceso depurativo que te haga funcionar mejor a tu organismo ni siquiera implica hacer un cambio alimenticio.
Podés hacerlo si querés y aprovechar para sumar los beneficios de, por un lado, eliminar toxinas y por otro lado, tener una mejor materia prima para construir tu organismo. Y por otro lado, el resto del flujo sanguíneo en general es filtrado a nivel renal, donde vas a excretar los desbalances que vos puedas tener de minerales, de azúcar y de muchas otras toxinas que nosotros solemos abusar. De hecho, nuestro sistema de filtración renal es uno de los más abusados. Seguramente, si tengo que considerar los dos más dañados en nuestro organismo, no son intestino, son hígado y riñón. Y hacer una limpieza renal es algo increíblemente simple, es algo que te sirve para eliminar toxinas, es algo que te sirve para mejorar cuando vos tenés retención de líquidos, es algo que te sirve si vos tenés hipertensión para regular correctamente el sodio, es algo que te sirve si tenés diabetes o tenés glucemia en general elevada para nivelar correctamente los valores de glucemia. Y de hecho hay gente que hasta la usa para eliminar cálculos renales pequeños, si bien eso te convendría hacerlo con un poco más de criterio. El punto es que hay un montón de situaciones en las que vos podés favorecerte haciendo procesos depurativos de eliminación de toxinas que son fáciles de hacer. La mayoría de estas son gratis, se hacen en tu casa y lo único que requieren es que vos tengas el tiempo disponible para hacerlo. Te voy a dejar el link en la descripción para las instrucciones para cada uno de estos procesos que te fui nombrando. Y un mecanismo depurativo quizás completamente diferente pero que vale la pena mencionar es el de la acumulación de los metales pesados. Cada vez es más común en nuestro cuerpo por el agua que consumimos, por los niveles de arsénico, el aluminio que se incluye en general en muchos productos industrializados, el mercurio en algunos alimentos contaminados con mercurio, que vayamos acumulando metales pesados en nuestro organismo que alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo. Muchos funcionan como veneno, muchos funcionan a nivel de la acumulación de la grasa y sobre todo a nivel de la acumulación del sistema nervioso, como sucede con el mercurio, y nos arruinan nuestro nivel de salud y el estado de ánimo que tenemos. Es muy común, por ejemplo, encontrarte con personas que están deprimidas o que han alterado su estado de ánimo por una acumulación tóxica de valores de mercurio en sangre. Hacer una depuración de metales pesados lamentablemente no es tan simple como hacerte una depuración hepática o como hacerte una depuración renal. Pero si vas a hacer una depuración de metales pesados, mi consejo es utilizar glutatión, que es un gran elemento para ayudarte a eliminar toxinas, utilizar algún tipo de jugo verde, utilizar algún sistema de filtración de agua en la que vos sepas que estás eliminando los metales pesados. Y si bien muchos pescados tienen altas cantidades de mercurio, las cosas no son blanco y negro. Y como el déficit más importante que tiene la humanidad es omega 3 y el segundo en prioridad es vitamina D, te vas a encontrar con un problema que no es tan simple como no como más pescados y ya está, porque voy a hacer déficit de las dos sustancias a las que más solemos hacer déficit. Por ende, hay un equilibrio muy fino entre encontrar alimentos que no estén tan contaminados, tampoco te vuelvas loco al respecto de esto, y por otro lado, comer alimentos que tengan una buena fuente de omega 3 y de vitamina D, simplemente porque acordate que las enfermedades crónicas se dan por cualquiera de estas dos situaciones, por acumulación de toxinas y por déficits nutricionales. Todo se puede compensar. Si yo tengo una acumulación de toxinas excesiva, puedo hacer depuraciones, y si yo tengo valores de déficit nutricional, de omega 3, de vitamina D, puedo tomarlo como suplemento. Estos conceptos son extremadamente fáciles de llevar a la práctica. Una vez por año podés tomarte una semana para hacer todos estos procesos depurativos juntos y empezar el año de cero y no acumular toxinas en tu cuerpo que te van a generar enfermedades crónicas, y no hace falta que sufras la consecuencia de esas enfermedades crónicas. Usa estos consejos para mejorar tu calidad de vida y si te gustó este video, ponele me gusta, compartilo, porque ayuda a un montón de personas a poder acceder a estos conocimientos que lamentablemente no están suficientemente difundidos y mucha gente se pierde la oportunidad de hacer cambios en su calidad de vida de manera no ortodoxa.